¿Qué pasa, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos del parásito más común en nuestra especie, un patógeno potencialmente peligroso que es propio de los gatos, pero que podría afectar hasta el 80% de la población humana de algunos países y estar presente en el 30% de las personas a nivel mundial. Además, se trata de un parásito que tiene la fama de alterar el comportamiento de sus víctimas y que incluso se relaciona con enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia. En este video hablaremos de la toxoplasmosis. Veremos cómo afecta a nuestro cuerpo, qué tan ciertas son sus capacidades de manipulación mental y cómo, a pesar de ser tan común, en realidad no representa un peligro para la mayoría de las personas. Pero primero, como es costumbre, pongámonos en contexto. Para quien no haya escuchado hablar de esta patología, la toxoplasmosis es una enfermedad de origen parasitario, que es muy común y que en líneas generales es benigna o incluso asintomática en adultos sanos, pero que al mismo tiempo tiene la capacidad de provocar daños graves y potencialmente irreversibles en el sistema nervioso y los ojos de personas con un sistema inmune debilitado, en niños pequeños o durante el desarrollo intrauterino, llevando a la discapacidad, la ceguera o la muerte. La causa de esta patología es el Toxoplasma gondii, que no es ni un virus, ni un hongo, ni una bacteria, sino que pertenece a un grupo de organismos conocidos como apicomplejos. Los apicomplejos son formas de vida que, a pesar de ser unicelulares, están más emparentadas con nosotros, con los hongos, pero sobre todo con las plantas, y se diferencian del resto de formas de vida de nuestro planeta al poseer una estructura denominada apicoplasto, que es análoga o similar a los cloroplastos de las plantas, pero sin capacidad de fotosíntesis. Dentro de este grupo encontramos no solo al Toxoplasma gondii, sino también a los plasmodios que provocan la malaria. En el caso del Toxoplasma gondii hablamos de un parásito intracelular, capaz de infectar a prácticamente cualquier animal de sangre caliente en mayor o menor medida, pero que afecta particularmente a los mamíferos. Sin embargo, y a pesar de este amplio abanico de posibles víctimas, este parásito solo es capaz de completar su ciclo de vida y de reproducirse sexualmente en el interior de un félido, como el gato doméstico por ejemplo, usando el intestino de estos animales. Un gato infectado con toxoplasmosis puede liberar a través de sus heces millones de ooquistes de este parásito cada día hacia el ambiente, y estos ooquistes, después de aproximadamente 48 horas, maduran o esporulan y se hacen infectantes para cualquier animal que los ingiera, a través de tierra, agua o alimentos contaminados. Los ooquistes pueden ir a parar a otro gato, repitiendo nuevamente el ciclo reproductivo, pero también pueden afectar a otros animales, como el ser humano, al ganado o a los ratones, por ejemplo, que sirven de intermediarios para este patógeno. Estos animales pueden desarrollar toxoplasmosis, pero no liberan quistes en las heces, y en este caso el parásito se aloja en distintos tejidos, pero sobre todo en los músculos y el cerebro, a la espera de que el animal sea comido por un gato para continuar con su ciclo de vida. La toxoplasmosis, por tanto, se transmite no solo a través del contacto con las heces de un gato infectado, sino también a través del carnivorismo, al comerse a un animal que tenga el parásito en su interior. Esto es algo que aplica no solo para los gatos, sino también para las personas. Contrario a lo que uno podría pensar, en nuestra especie la toxoplasmosis no suele deberse a tener un gato mascota o estar cerca de uno, sino que en realidad suele transmitirse a través del consumo de carne proveniente de animales que han sido infectados en el entorno rural. Los gatos silvestres o semisilvestres que se alimentan a través de la caza se contagian con el parásito y a través de sus heces contaminan el suelo y los cuerpos de agua, que a su vez contagian al ganado. Particularmente la carne de cerdo y cordero, cruda o poco cocida, tienden a ser las principales fuentes de infección para el ser humano. Ciertos alimentos del mar, sobre todo animales filtradores como las ostras, pueden portar al parásito en su interior y pueden infectar a pesar de no desarrollar la enfermedad. Son lo que se conoce como portadores mecánicos potenciales de este parásito. Por otro lado, la carne de vaca es menos probable que contenga quistes de Toxoplasma gondii debido a la resistencia más elevada de estos animales ante la infección. Por estas razones es muy importante no darle de comer carne cruda a los gatos mascota. No porque la carne cruda en sí misma les haga daño, sino porque el gato, que nace sin el parásito, puede contraerlo fácilmente si le alimentamos con recortes de carne sin cocinar o si le dejamos cazar animales silvestres que pueden ser portadores del parásito. Y esto sí que incrementa exponencialmente el riesgo de infección para nosotros. Los seres humanos también podemos contraer esta enfermedad a través de trasplantes de órganos, transfusiones de sangre y por vía transplacentaria de la madre a los hijos durante el embarazo.
Cualquiera que sea el punto de entrada, cuando los quistes del parásito ingresan a nuestro cuerpo, estos se activan rápidamente y el Toxoplasma gondii pasa a adoptar una forma conocida como taquizoíto, lo que vendría a significar animal rápido. Los taquizoítos no solo son capaces de moverse por sí mismos, sino que además pueden invadir activamente a todas las células de nuestro cuerpo, exceptuando a los glóbulos rojos, y usarlas para reproducirse en grandes cantidades, aunque de forma asexual. Las células que son infectadas mueren cuando la cantidad de parásitos en su interior alcanza una cierta masa crítica, y al morir liberan nuevas oleadas de taquizoítos que pasan a infectar a otras células cercanas o que pueden diseminarse por el cuerpo para infectar prácticamente todos los órganos y sistemas. Esta capacidad del parásito para destruir nuestras células a través de su reproducción es lo que explica el daño que puede llegar a provocar. La muerte celular en distintos tejidos lleva a que estos sufran de inflamación y necrosis, y a esto se suma la capacidad de este parásito para, por lo menos en principio, evadir nuestros mecanismos de defensa. Como los taquizoítos invaden el interior de nuestras células, estos se encuentran protegidos y ocultos frente a nuestro sistema inmune. Y más allá de esto, el Toxoplasma gondii interfiere con el funcionamiento de una de nuestras primeras líneas de defensa, los macrófagos. Los macrófagos son células de las que ya hemos hablado antes. Se especializan en engullir, digerir o destruir toda clase de patógenos, incluidos microorganismos relativamente grandes como hongos o parásitos, y esto lo consiguen encapsulando a estos patógenos en un fagosoma. Los fagosomas son vesículas, cuyo destino es fusionarse con un lisosoma, otra clase de vesícula pero cargada de enzimas digestivas y ácido que destruyen y digieren lo que hay en el interior del fagosoma, que después de esta fusión pasa a llamarse fagolisosoma. Sin embargo, el Toxoplasma gondii produce sustancias que impiden la fusión apropiada del fagosoma con el lisosoma, lo que detiene este proceso de digestión, lo que a su vez le permite proliferar en el interior de los macrófagos. Y así, una de nuestras primeras líneas de defensa, aquellas células que responden a los daños provocados por el parásito, se convierten en otra incubadora para su reproducción y facilitan su diseminación por nuestro cuerpo. El parásito secuestra de tal manera la maquinaria de nuestras células que nuestras propias mitocondrias, las organelas encargadas de producir energía para la célula, comienzan a organizarse alrededor de la vesícula que contiene al parásito, el fagosoma, que ahora pasa a denominarse vesícula parasitófora. Los síntomas iniciales de la enfermedad aparecen de 5 a 23 días después de la infección e incluyen malestar, fiebre, dolor de cabeza y más raramente de los músculos y abdomen, lo que se acompaña de fatiga, confusión y una inflamación variable de los ganglios linfáticos que puede ser localizada en una región o generalizada en todo el cuerpo, pero que no suele acompañarse de dolor. Afortunadamente, en el 90% de los casos, la toxoplasmosis no progresa hacia sus formas más graves. Los síntomas suelen ser leves o incluso inexistentes, y la enfermedad desaparece al cabo de un par de semanas. Esto se debe a que nuestro cuerpo es perfectamente capaz de lidiar con este patógeno, pero además de esto, el propio parásito contribuye en este proceso. El Toxoplasma gondii produce compuestos que inducen fuertemente la secreción de una sustancia conocida como interleucina 12 por parte de ciertas células de nuestro sistema inmune, como las células dendríticas. La interleucina 12 es una señal química usada por nuestro cuerpo para activar y estimular lo que se conoce como inmunidad celular. Inmunidad celular puede sonar como algo redundante. A priori uno podría pensar que toda nuestra inmunidad está basada en células, pero este es un concepto que se entiende mejor cuando lo ponemos a un lado del de inmunidad humoral. Por un lado, la inmunidad humoral destruye patógenos a través de proteínas que flotan en nuestros líquidos o humores corporales, como los anticuerpos o el sistema del complemento, por ejemplo. Por otro lado, la inmunidad celular destruye patógenos usando células con capacidades de destrucción directas, tal como los linfocitos y los propios macrófagos. La interleucina 12 estimula este tipo de inmunidad e induce la activación de células conocidas como linfocitos T helper o linfocitos T cooperadores de tipo 1. Se les llama cooperadores porque su rol es coordinar al resto de nuestra respuesta inmunitaria. Estas células producen un conjunto de sustancias, entre las que destaca, en este caso, el interferón, una proteína que a su vez estimula a los macrófagos para que produzcan compuestos altamente oxidativos en su interior, capaces de matar al parásito independientemente del fracaso de los fagolisosomas. La interleucina 12, los linfocitos T cooperadores y el interferón también estimulan la actividad de otros tipos de células, como los linfocitos NK de natural killers o asesinos naturales, que son capaces
capaces de matar a las células infectadas por el parásito, impidiendo que éste permanezca escondido. Y a esto se suman los linfocitos TCD8 o linfocitos T citotóxicos, capaces de producir compuestos que perforan la membrana no solo de las células infectadas, sino también del propio Toxoplasma gondii. Nuestro cuerpo, en parte gracias al parásito, se convierte en un ambiente hostil para su existencia, por lo que éste entra en un estado de latencia. Cambia su forma de taquizoitos, animales rápidos, a bradizoitos, animales lentos, los cuales se enquistan y permanecen casi inertes por el resto de la vida del hospedador. Se podría considerar que nos hacemos inmunes a la enfermedad, pero se trata de una inmunidad no esterilizante. Nuestro cuerpo es incapaz de destruir del todo al parásito, pero sí que puede suprimirlo al punto de evitar los daños. Ahora, puede parecer contraintuitivo que el propio parásito contribuya a su control por parte de nuestro cuerpo, pero desde un punto de vista reproductivo, esto es realmente lo más conveniente. El Toxoplasma gondii solo puede completar su ciclo de vida en félidos, que son cazadores, no carroñeros, por lo que al parásito realmente no le conviene matar a su víctima, sino permitirle seguir con vida hasta ser comida, por ejemplo, por un gato. Los bradizoitos, las formas latentes de este parásito, pueden encontrarse en prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo, pero particularmente en el músculo y en el cerebro, donde permanecen sin provocar daños ni inflamación. Los bradizoitos son extremadamente resistentes no solo a nuestro sistema inmune, sino también a los fármacos, por lo que no hay forma de deshacerse de ellos, y a pesar de que se trata de formas prácticamente inactivas, cada vez hay más datos que podrían indicar que tienen la capacidad de afectar, en mayor o menor medida, nuestro comportamiento y nuestra salud mental. Hay que tener presente que es bien sabido que el Toxoplasma gondii afecta al comportamiento de otros animales, particularmente en el caso de los ratones, que le pierden la aversión al olor de la orina de los gatos y al contrario comienzan a sentirse atraídos. El parásito modifica el comportamiento de los ratones para hacerlos más susceptibles de ser cazados por un gato, para que así éste pueda completar su ciclo de vida. Además de esto, los ratones infectados por el Toxoplasma gondii comienzan a perder un comportamiento conocido como neofobia, el temor a lo nuevo, por lo que son menos susceptibles de huir ante estímulos desconocidos. Por otro lado, en seres humanos hay un creciente número de estudios que relacionan la infección latente por Toxoplasma gondii con distintas alteraciones neurológicas, como un tiempo de reacción incrementado que a su vez se relacionaría con una mayor probabilidad de sufrir accidentes de tránsito. Y hay más de 40 estudios que relacionan la presencia de toxoplasmosis latente con el desarrollo de esquizofrenia u otras alteraciones como el trastorno bipolar, conductas de alto riesgo, intentos de autólisis e incluso una mayor probabilidad para participar en actividades empresariales debido a una menor aversión al riesgo. Incluso hay estudios que relacionan la presencia de toxoplasmosis latente con una mayor estatura y una secreción incrementada de testosterona en los hombres. Y la base de estos cambios sería la capacidad de los bradizoitos para modificar la forma en la que nuestras neuronas expresan ciertos genes en regiones del cerebro como la amígdala, que se encarga de regular nuestras emociones, o la hipófisis, que regula la secreción de muchas de las hormonas de nuestro cuerpo. Ahora, estos estudios hay que tomarlos con mucho cuidado. Que exista una relación entre la presencia del parásito y alteraciones en la conducta no implica que el parásito sea el causante de esa alteración, sino que, por ejemplo, podría ser todo lo contrario. En lugar de que el parásito provoque esquizofrenia, es posible que padecer de esquizofrenia aumente las probabilidades de infectarse con toxoplasmosis u otras enfermedades. En lugar de que el parásito disminuya nuestra aversión al riesgo, es posible que aquellas personas que tienen una menor aversión al riesgo adopten conductas que las lleven a ser más proclives a infectarse con toxoplasma, como consumir carne cruda o poco cocida y viajar o comer en lugares con peores estándares de salubridad. Hay una relación entre ambas cosas, pero no hay suficiente información para establecer un vínculo de causalidad directa. El verdadero problema para nuestra especie es la capacidad de este parásito para destruir rápida e irreversiblemente ciertos tejidos de nuestro cuerpo cuando nuestro sistema inmune no funciona apropiadamente. Aquellas personas que sufren de ciertas enfermedades como el SIDA, ciertos tipos de cáncer, que han recibido trasplantes o que son demasiado jóvenes, corren el riesgo de padecer las formas más graves de esta enfermedad que sí que pueden poner en peligro la vida del paciente. La toxoplasmosis es la principal causa de coriorretinitis incluso entre personas sanas, una afección que lleva a la inflamación y potencialmente a la necrosis de la retina. Dependiendo de la severidad del cuadro, la visión puede alterarse temporal o permanentemente
gravemente. Por otro lado, esta enfermedad también puede llevar a una encefalitis toxoplásmica, en la que el tejido encefálico también experimenta necrosis. Esta forma de toxoplasmosis es la infección oportunista del sistema nervioso central más común entre quienes sufren de SIDA, y los síntomas varían según la extensión y la región del cerebro afectada. Pueden ir desde la alteración del nivel de conciencia, el dolor de cabeza y la fiebre, hasta la pérdida del habla, parálisis de distintos grupos musculares, convulsiones, pérdida de la visión y, debido a los daños y la inflamación, hemorragias e infartos cerebrales, todo lo cual, por supuesto, puede llevar a la muerte. Otros sistemas afectados en menor medida son el sistema respiratorio, lo que lleva a un cuadro de neumonía toxoplásmica, el sistema digestivo, lo que produce diarrea, el corazón y la piel, pero quizás la forma más terrible de toxoplasmosis sea la toxoplasmosis congénita. Una mujer embarazada que sufre de toxoplasmosis activa puede contagiar a sus hijos por vía transplacentaria. Las probabilidades de que esto ocurra y las consecuencias de esta forma de infección varían con el punto en el cual se encuentre la gestación. Mientras más temprana, las probabilidades de que la madre infecte a su hijo son más bajas, pero las consecuencias de haberlas son significativamente peores, mientras que en gestaciones más avanzadas el contagio es más probable, pero las consecuencias tienden a ser más leves. Entre las manifestaciones de la toxoplasmosis congénita se considera que hay una tríada clásica, la ya mencionada corioretinitis, calcificaciones intracerebrales e hidrocefalia, una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, aunque lo cierto es que esta tríada no suele estar completa en la mayoría de los pacientes. A esto se puede sumar la pérdida de la audición, alteraciones hormonales, un crecimiento anormal del hígado y el vaso llamado hepatoesplenomegalia, así como inflamación de los ganglios linfáticos, un peso por debajo de lo normal al nacer y retraso en el desarrollo intelectual. También puede ocurrir lo que se conoce como bebé en Magdalena o muffin de arándanos, en los que la infección estimula la aparición de tejido hematopoyético extramedular, particularmente evidente en la piel. O dicho en cristiano, la piel se llena de parches de color violáceo, compuestos de un tejido que es similar funcionalmente al de la médula ósea y que es capaz de producir células sanguíneas, un proceso llamado hematopoiesis. Es tejido hematopoyético que está donde no debería. Hay que hacer énfasis en que la madre solo es capaz de contagiar a su hijo durante la toxoplasmosis activa. La toxoplasmosis latente no es contagiosa por esta vía. Si la madre tiene quistes inactivos en su cuerpo de una infección pasada, no hay problemas en principio, debido a que su sistema inmune ya ha desarrollado los medios para mantener suprimido al parásito, y aunque se exponga nuevamente a él, no desarrollará enfermedad activa a menos que hayan factores que puedan llevar a una inmunosupresión. Aún así, como prácticamente nadie sabe si ya ha desarrollado o no esta inmunidad, es preferible que las mujeres embarazadas eviten tener contacto con las heces de los gatos o comer carnes crudas o parcialmente cocidas. Por otro lado, existen medicamentos para tratar la enfermedad activa, como la sulfadiazina, la pirimetamina y el trimetoprim sulfametoxazol. Estos fármacos interfieren con el metabolismo del ácido fólico, un compuesto necesario no solo para nosotros, sino también para el parásito, por lo que estos tratamientos suelen acompañarse de ácido folínico como suplemento. Otra alternativa es la espiramicina, particularmente útil en el caso de mujeres embarazadas, ya que no altera el uso del ácido fólico. Eso sí, ninguno de estos fármacos elimina la infección latente, solo la enfermedad activa. No puedo cerrar este video sin mencionar, primero, que a pesar de que los gatos son el hospedador definitivo de este parásito, estos animales, tal como nosotros, pueden desarrollar inmunidad y suprimir la enfermedad, por lo que los gatos solo producen quistes en sus heces durante un periodo de hasta 2 semanas una vez en sus vidas. La toxoplasmosis no es un buen motivo para temerle a los gatos, ni tampoco para dejar de comer ciertos platos. Lo cierto es que, para bien o para mal, esta enfermedad es un problema sobre todo para quienes se encuentran inmunosuprimidos y en menor medida para las madres gestantes. En segundo lugar, a pesar de que nuestro cuerpo logre suprimir al parásito a través de la inmunidad celular, la inmunidad humoral también se activa. Creamos anticuerpos frente al Toxoplasma gondii que no sirven de mucho para lidiar con el parásito, pero sí que son útiles para diagnosticar la enfermedad y saber si una persona ya ha estado expuesta a este patógeno. En fin, mi gente, recuerden alimentar al algoritmo con un me gusta, un comentario o incluso compartiendo este video. También pueden apoyarme a través de Patreon o de la sección de miembros del canal. Muchas gracias a quienes ya lo hacen, yo me despido y nos vemos en el siguiente video.